Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 11:49, 11 minutos antes de medianoche. Hoy es 16 de julio del 2021. Un poco ya a puertas de el 17 de julio del 2021. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una sesión con un tema bastante interesante. Eh, no me gusta ser en temas normativos una persona absolutista, es decir, creer que la regla está así y la debemos de aceptar como tal. No soy de esos colegas, no me gusta eso. Y siempre estoy tratando de ver, cuando vemos temas normativos, desde otra perspectiva, porque yo creo que toda norma es perfectible. El tema es saber qué es lo que se puede perfeccionar. Hoy día voy a comentar varias cositas. Vamos a hablar de una serie que está dándose en Disney, que ya terminó la temporada, acabo de verlo hace un rato. Voy a hablar de NIF. Voy a hablar de... Un poco les voy a contar mi historia de mi proyecto de investigación con la cual me gradué de contador. Acá tengo mi borrador original, lo conseguí. Les voy a contar un poco de esa historia. También vamos a abordar el tema de problemática en normas internacionales de información financiera. Como les decía, no soy una persona muy alineada a las normas. Tenemos que aprender a aplicar las normas, pero sin embargo puede tener defectos, ¿no? Entonces siempre hay algunas ambigüedades que quiero compartirles el día de hoy. La sesión de hoy titula ¿No existirá algo más allá de las NIF? O como va a salir en YouTube, como más allá de las NIF, ¿no? Como esta sesión que estoy compartiendo en diferido para los amigos de YouTube y también en directo para todos los amigos que nos siguen acá en el fanpage de Facebook a través de CPC Dionisio Canagua, ¿no? Que como siempre, si me sigues en fanpage, tienes contenido directamente a través de esa página. Bien, ¿no existirá algo más allá de las NIF? Probablemente a ti te diga la pregunta, pero si ni siquiera yo manejo al 100% las NIF, o más bien mejor hubiera sido, Dionisio, que nos comentes cómo hago para manejar mejor las NIF, ¿no? ¿Cómo hago? Bien. En lugar de estar hablando de si existe algo más allá de las NIF. Creo que me estoy adelantando demasiado, me dicen algunos colegas. No se preocupe. Lo importante es comenzar y reconocer que en la contabilidad nosotros tenemos un cuerpo normativo y que ese cuerpo normativo nos va a servir a trabajar esto. Comencemos con nuestra agenda. El primer punto de la agenda que quiero tocar es una serie que está dándose en Disney Plus, que trata acerca de Loki. Creo que todo el mundo sabe quién es Loki, un dios de la mitología nórdica, ¿no? Al igual de Thor, el hermano de Thor es Loki. Pero Loki tiene una posición bastante controversial. Llama bastante la atención. De hecho, es uno de los villanos, entre comillas, más queridos, ¿sí? Y admirados. Y tanto así que ya tiene su serie en Disney, dentro del universo Marvel. La serie, para resumírtela, bueno, voy a hacer, a suerte a algunos le voy a hacer un spoiler. Voy a tratar de evitar spoilers, ¿no? Voy a tratar de evitar spoilers. Ahí vamos el retorno. Voy a tratar de evitar spoilers. Trata acerca de este dios que aborda algo, un problema con respecto a la línea del tiempo. Siempre se ha especulado mucho acerca de que no solamente en series, en novelas, en religión, acerca de la posibilidad de que nosotros tengamos un solo universo, ¿no? O que seamos un solo sistema en el cual hay personas que viven solo acá, viven en la Tierra y en el resto todavía no sabemos si hay personas, no sabemos más bien si hay seres vivientes y si hay personas, pero no lo sabemos, ¿no? Pero queda la lógica saber que hay algo más allá. Es lo mismo que pienso en el tema normativo de contabilidad. Yo digo, no existirá algo más allá de las NIF. ¿Qué pasa cuando las NIF se agotaron? ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar en eso? ¿No? El problema con Loki es de que tiene que ver en una situación que se convierte en una variante, o sea, un problema. Es decir, existe una sola línea del tiempo y de pronto hay una organización que lo que va a hacer es evitar que esa línea, que esa secuencia se ramifique, se parta, ¿no?
O sea, tenemos una sola línea, tenemos una sola forma de pensar y ahí está. Y todo lo que sale fuera, ¡pum!, lo volamos. ¿No será lo mismo que pasa con normatividad contable? No, Dionisio, ni siquiera termino de asimilar la línea de las NIF y ya me estás diciendo que puede haber algo más. No, porque yo creo que hay algo más allá de las NIF y yo creo que como contadores tenemos que estar listos para ello. Veamos esta información. A mí me parece que es muy simplificado que exista una profesión como la contabilidad que tenga como propósito final solamente elaborar información financiera. A mí me parece muy ilógico que exista una profesión que solamente se enfoque a trabajar el tema de la información financiera. A mí me parece muy injusto ese tema, muy injusto. Yo no creo que se dé esa situación así, ¿no? Debería darse desde otra perspectiva. Debería haber algo más allá, ¿no es cierto? Algo más allá. Y eso tiene que ver también con nuestro entendimiento de las normas y que justamente voy a compartir algunos aspectos el día de hoy contigo. Si deseas, nos puedes apoyar compartiendo la sesión, nos puedes apoyar también dándonos un like, o si lo estás viendo en un grupo porque alguien lo compartió, pues estás bienvenido también a formar parte de la fanpage. Y todos los días siempre tenemos contenido nuevo acerca de temas contables, como hoy. Hoy estamos haciendo la sesión, es un podcast, te puedes poner audífonos, me vas escuchando, puede ser otra actividad, no hay problema, no voy a usar pizarra. A ver, entonces cuando nosotros hablamos acerca de esto, de la línea del tiempo, entonces yo me pregunto si cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra contabilidad y cuando nosotros nos enfrentamos al proceso de elaborar información, nosotros hasta cierto punto tratamos de evitar esa línea del tiempo que son las NIF, porque no la comprendemos, porque es complejo, porque no nos enseñaron bien, o lo que fui a aprender no aplica a lo que yo quiero, etc. Pero eso vamos a comentarlo más adelante. Y hay una posición bastante absolutista acerca de las NIF, o sea, como dándonos a entender que solamente existen las NIF, o sea, con las NIF y punto. O sea, el hecho de que la NIC número 8 diga que las NIF aplica NIF, aplica interpretación de NIF, aplica NIC, aplica interpretación de NIC y ahí se acabó el asunto. La pregunta es si hay algo más allá de eso. Las NIF tienen respuesta para ello, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero incluso voy más allá. Si la contabilidad no tiene como objetivo generar información financiera, como te digo, y realmente nosotros deberíamos ir un poquito más allá de la información financiera, yo me pregunto, entonces deberíamos saber nosotros plantear escenarios normativos alternativos a NIF, dependiendo del usuario. Ah, no, Dionisio, imposible. Mi profesor de NIF me ha dicho, ¿sabes qué? La NIF, lo único que existe en el planeta. Aguanta un ratito. En la universidad nos enseñaron contabilidad gerencial. Bueno, no sé si a ti te enseñaron contabilidad gerencial o estás aún estudiando y probablemente te enseñen contabilidad gerencial. Y la base de esta contabilidad gerencial es de que nosotros no aplicamos necesariamente NIF para emitir información de naturaleza interna. Podemos utilizar otros criterios a requerimiento de la gerencia. Ah, qué interesante. ¿Alguna vez tú te has pensado o has aprendido en la universidad a enfrentarte a un problema como te los plantea contabilidad gerencial para elaborar información que vaya más allá de las NIF o que rompa probablemente algunos de los esquemas de las NIF? Dionisio, no. Pero yo creo que eso es más cercano de lo que tú piensas, porque muchas empresas, sobre todo aquellas que no son supervisadas, sobre todo aquellas empresas que no tienen una auditoría financiera, vas a ver que estas empresitas pues están muchas veces alejadas de la NIF y nosotros vemos que están más, dice, dentro de la norma tributaria. O sea, para elaborar información financiera se valen de normas tributarias. Eso yo también Ahí también yo tengo mis serias objeciones al tema. O sea, que me digan que la tributación me sirve para elaborar eso, yo tengo mis serias objeciones. No creo que se dé así. ¿Ya? Bien, entonces si es así, entonces esto que dice Loki que se enfrenta a una autoridad que maneja la línea de tiempo y que esta autoridad no quiere que la línea del tiempo se parta porque mantenga una sola línea,
bajo un solo contexto de un paradigma que son los guardianes del tiempo, sería una analogía bastante parecida a lo que ocurre no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Por eso es de que en el Perú las normas internacionales de información financiera con respecto al tema de ingresos, ya zanjó la auditoría tributaria y dijo, yo no puedo dejar que las NIF, yo sé que los contadores trabajan de vengado, pero yo no puedo dejar que las NIF regulen estrictamente todo, ¿no? Tengo que ver en el tema de ingresos, tercera categoría, ¿no? Y ahí salió, hoy en día en Perú tenemos un devengado tributario y tenemos un devengado contable, bajo NIF, obviamente, NIF 15. Bien, entonces, bueno, es ahí va. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que ser un poco arriesgados, al igual que Loki, y tener las competencias necesarias para poder aprender qué hay más allá. Generar políticas y procedimientos que van a hacer. No, Dionisio, pues no te pases. Si ni siquiera he aprendido las NIF, oye, más bien cuando sacan un curso de NIF, me dice, probablemente saquemos, ya probablemente estamos en evaluación para retomar el proyecto de NIF. ¿Cuándo lo sacas? ¿Qué esto, que lo? No, habría que ver un poquito más allá. ¿Ya? Habría que ver un poquito más allá. Pero esta forma de ver la cosa no es algo que se me ocurrió ahora, ¿no? Yo tengo muchos amigos especialistas en NIF, ¿no? Colegas, amigos que los conozco de tiempo. He participado en programas con los colegas de NIF y hemos tocado diferentes temas relacionados con esto. Medianoche, como siempre en nuestras sesiones de medianoche, 17 de julio del 2021. Muchas gracias a Jorge Pizarro. Hace un momento nos envió 75 estrellas. No le pude responder en el momento para no romper la sesión. Muchas gracias por sus estrellas, mi estimado Jorge Pizarro. Estamos en vivo. Si deseas, puedes compartirnos. Dionisio, ya me voy a dormir. ¿Dónde la veo? La ves en diferido en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como CPC Dionisio Canagua en YouTube, si no te has suscrito al canal. Igual la vas a encontrar mañana, no sé, los chicos lo van a publicar en Facebook, seguramente también lo encuentras también esta sesión, no hay problema. Entonces va el segundo punto de lo que quiero comentarte hoy. O sea, no creo, me parece a mí una posición de Loki y los de ABT. A mí me parece los ABT, muchos colegas se toman como posición de ABT. Y cualquier persona que dice que las NIF están mal, uy, van ahí de frente, ¡pum!, a atacarlo, ¿no? Yo creo que no es así, ¿eh? No hay que ser absolutistas en todo. Recuerda que la relatividad es algo que maneja el universo y la contabilidad no es ajena a ello. Sin usar un criterio dogmático de doctrina contable, que es básico también trabajar en nuestra profesión, para nada. Segundo punto de la sesión, mi proyecto de investigación. Este tema que te comento, de ser un poco escéptico a las NIF, no es algo que se me haya ocurrido ahora, recién, porque bueno, está de moda golpear algo. Y bueno, ¿qué le golpeamos? Mejor golpeamos a las NIF. Bueno, impacta, ¿no? No es así. Te cuento un poquito. ¿Sabes por qué salió la sesión de ahora? La sesión de ahora sale justamente por algo. Justamente hace 2 meses por pandemia estuve moviendo muchas cosas. ¿Sabes? Con el tema, parece que ya estamos pronto de salir ya de pandemia. Ojalá para fin de año, para el próximo año, estemos ya con nuestros eventos presenciales, todas las labores normales, todo eso en oficina, todo trabajando normal. Y bueno, dentro del cajón de recuerdos, acá tengo, no lo tengo en PDF, imposible porque es del siglo pasado. Tengo acá, todavía ahí está, mi primera versión de borrador, ¿no? Mi primera versión de borrador de mi proyecto de investigación, con el que me gradué de contador, siglo pasado. Se llamaba Normas Internacionales de Contabilidad, porque no había NIF, y la Ley del Impuesto a la Renta, propuestas de armonización. Sí, justamente en el taller de investigación para tesis, yo he estado también en el sector público. Mira, después de hacer esto, o sea, trabajar tributos, termino trabajando en el sector público. De locos. Por eso yo le digo, por unos colegas le digo, no les vaya a sorprender que de pronto, bueno, en mi tiempo no había SIAF, entonces sería cuestión de ver el SIAF, pero sí tengo nociones de sector público. Solo que no lo comento. No, ahora, pues, cuestión de refrescar, o yo no sé, por motivos laborales, por ahí caigo en el sector público, así que no te sorprenda. Dionisio, ahora está hablando del sector público. No, he trabajado un tiempo en eso, comencé ahí. Bueno, vamos a esto.
Normas internacionales de contabilidad, porque en ese tiempo no había NIF, propuestas de armonización. Esa fue la tesis con la que me gradué. Y te cuento un poco de esto. ¿Sabes qué pasó? Bueno, como que había que hacer una investigación y mi asesor me decía, bueno, hay que hacer una investigación para X y Z graduarse, ok. Estaba por ahí fresco todavía, estábamos con el tema de cambio de Ley General de Sociedades. Tú sabes, el año 1998 cambió la Ley General de Sociedades, ya un buen tiempo atrás. Y justamente pegó duro, porque primera vez que boom, te pega un tema, porque no había NIF en esa época, había NIC. No quiere decir que las NIC superaban a las NIF. Entonces la pregunta era, ¿pero qué pasaría en un mundo hipotético en el cual las normas tributarias, mira lo que pensaba en ese momento, en un mundo hipotético en el cual las normas tributarias, ¿ya?, calzaran con las NIF? O sea, esa era mi forma de pensar en ese momento, cuando planteé el proyecto de investigación. Yo decía, no sé si era inocente, bueno, ahora en la práctica ya diría, oye, bueno, para un ejercicio teórico sirve, pero ya creo que esto de acá, un poco que siempre va a colisionar la práctica. Después te comento. Entonces, en mi escenario hipotético de mi proyecto era, bueno, ¿qué haría si es que las normas tributarias, particularmente normas tributarias muy amplio, eso ya lo comenté en videos anteriores. ¿Qué pasaría si la norma del impuesto a la renta incluyera dentro de algunos artículos clave normas internacionales de contabilidad? Porque en ese tiempo no había NIF. ¿Ya? Mira, y uno de los argumentos dentro de la introducción tiene mucho que ver con la posición que tomaron muchos colegas que recién se están graduando al principios de siglo con respecto a su defensa de NIF, porque también yo lo asumía. Mira, ¿tú sabes por qué? ¿Cuál es el punto de defensa de NIF? Totalmente válido, porque yo también estoy de acuerdo con ello. En esa época, o sea, cuando cambiamos de siglo, se hablaba de lo siguiente. Decíamos, mira. La importancia actual de la armonización en diversos temas se hace vigente aún más con el proceso de integración de economías a nivel mundial. Dale. Proceso conocido como una globalización, como la globalización de la economía. La búsqueda de la información actualizada y constante es vital para la toma de decisiones de la empresa que tiene operaciones tanto en el ámbito nacional como internacional. ¡Wow! Con la abertura de mercados, la globalización, la integración de la economía, hoy en día ya pues eso, hoy en día existen multilatinas, existen transnacionales, existen empresas cuyo presupuesto es mayor que el PBI de muchos países de Latinoamérica juntos, pues requieren estándares contables que los integren. Ahí sale el tema de las NIF. Entonces, ese es el punto de análisis con el cual nace esto, la necesidad de armonizar. Ese yo creo que es uno de los orígenes que parte acerca de este tema. Ahora, siempre hubo los esfuerzos, no es que, Dionisio, en 1900 y tanto, en el Perú, en el Perú el rollo fue a partir del año 98 con la modificación de Ley General de Sociedades. Entonces, mira, esto sí me parece de locos. Bueno, para el proyecto lo puse, pero hoy en día pienso un poquito diferente. Mira qué decía. La diversidad de las normas aplicables en la actualidad se hace presente, dificultando el proceso de formulación y presentación de información entre diferentes países y con mayor razón dentro del mismo país. Ya puede ser. Siendo la diferencia más saltante los requerimientos de la administración tributaria y lo de los accionistas y socios, normado de acuerdo a la Ley General de Sociedades. Obviamente, siempre va a haber una diferencia entre los requerimientos del fisco y los requerimientos de los socios, accionistas, lo que se llama stakeholders, porque stockholders no solamente se trabaja con las personas que invierten en el negocio, porque hoy en día hablamos de un stakeholder, y si habría un stakeholder, no solamente estaría dando pie a otros modelos de información como el caso de Balance Scorecard. A ver, yo me digo, ¿cuántos de nosotros elaboramos Balance Scorecard? ¿Dónde? Si el dueño le interesa. Si el dueño le interesa, si no, no. ¿No? Entonces la idea, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿qué pasaría si es que propongo modificaciones dentro de la norma del impuesto a la renta?
Y propuse algunas modificatorias. Bueno, no las voy a comentar porque, bueno, algunas de ellas creo que sí se dieron en el tiempo. A ver, déjame ver. A ver. A grosso modo, a ver. Ya no me acuerdo mucho. A ver, vamos a ver. Bueno, renta y ingresos obviamente siempre va a haber diferencia. Venta de bienes a plazo. No. Definitiva, el artículo 58 sigue vigente. La depreciación. Sí, hubo un cambio en el capítulo 4. Eso sí, mira, las normas contables, encontrar una referencia a norma contable, en la norma del impuesto a la renta es buscar ahí algunos aspectos clave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de costos posteriores, no con referencia a una NIF, sino con referencia a activos, lo encontramos así, normas contables, y lo encontramos en el artículo 20 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Y en el caso particular de esto, a ver, se podía haber propuesto, ¿no? A ver, vamos a ver. Hace tiempo que no lo veo. A ver, ¿qué hice acá? Ah, ya, mira. Ya vi qué le propuse. No, fue algo obvio. Tú sabes que tributariamente no está permitido que los intereses formen parte del costo del activo. Clarísimo. No, para el tributario, siempre el interés va a ser un gasto. Ahora, habría que evaluar si es un gasto aceptable o no. Ese es otro tema. Pero tenemos por otro lado en el contable una NIC 23 en la versión NIF Full, que sí tenemos un activo calificado, activo apto y calza dentro de los requerimientos de una NIC 23, puede que los costos financieros afecten a ese activo. Pues dale, lo podríamos incorporar ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es si la administración tributaria estaba de acuerdo o no. Yo pienso que no, porque se le iba a ser muy difícil controlar un componente financiero dentro de algo que se llama inversión. O sea, si se le hace difícil trabajar un poco a veces el tema de la depreciación, pues imagínate con esto, ¿no? Yo pienso que la administración tributaria renunció un poco a eso. Y así, ¿no? Costos posteriores, creo que no lo hice. Lo vi por el tema de los intereses. Es que en esta versión, claro, es que en el año, claro, hay que recordar, esto es del siglo pasado, hay que recordar que el artículo 20, ¿no? Y artículo 38 y todo eso, 37 se modifican en el año 2012, ¿no? Claro. Y ahí incorporan el tema de norma contable y todo eso, ¿no? Que nunca, mira, excepción de ¿no? ingresos, ¿no? Pero en costos usualmente no hay una referencia específica en norma de impuesto a la renta al NIF, ¿no? O sea, aplícame tal NIF, no. En informes sí. Por ahí comenté, por ejemplo, en construcción hay un clásico, en inmobiliaria hay un caso. En casos sectoriales sí lo hay. ¿Ya? Entonces, ahí que iba un poco eso. O sea, no se me da por rajar de NIF, sino que siempre estuve cerca de eso. Siempre estuve revisando ese tema. Y ahora justamente estoy por abordar una investigación. Creo que me voy a perder un tiempo también yo por estar encerrado desarrollando la versión siguiente de esto, más actualizada. Creo que lo voy a hacer. Segundo punto. Entonces, más o menos ya sabes de dónde arrancó mi escepticismo, ¿no? Acerca de este tema. Tercer punto, el YASB y la seguridad jurídica. Te explico un poco qué pasó con el de Mengado. No es que esté mal el YASB. Dionisio, no entiendo qué es el YASB. El YASB. El YASB es la entidad con sede en Londres, en Inglaterra, que emite normas en inglés, que luego son traducidas al español, pero la fuente original está en inglés, y entonces a veces se les chispotea también. Todo es perfectible. Texto de las NIF es traducido y no siempre tiene respuesta a todo. A veces contiene algunos cositas por ver, que ese es un tema interesante. Bien, entonces, este segundo punto es el siguiente. YASB y seguridad jurídica. El decreto legislativo 1425 nos plantea, Dionisio, ¿qué es el decreto legislativo? El decreto legislativo 1425 nos plantea
una regulación ya específica para lo que es lo devengado dentro de lo que es renta de tercera categoría a partir del año 2019, que muchos colegas no están al tanto. O sea, la mayoría agarra el registro de ventas y igualito a las ventas le saca pago a cuenta, que puede en varias situaciones ser correcto, pero también puede ser incorrecto. Ya, ¿por qué se dio esto? Exposición de motivos del decreto legislativo 1425. Yo no puedo dejar que, si bien es cierto, los contadores trabajan con las NIF y que las NIF dependen de una entidad con sede en Londres que modifica la norma, yo no puedo dejar que la norma del impuesto a la renta, que trabaja con un criterio para renta de tercera categoría que se llama devengado, no esté regulado y que los contadores recurran a un criterio de una entidad del extranjero. Eso genera inseguridad jurídica. No soy abogado, pero me estoy atreviendo a usar eso. Significa que un contribuyente viene a invertir, hace todos sus lujos, sus cálculos, todo eso, y de pronto acá en Nacional, perfecto. Pero de pronto, uy, hubo un cambio de, por ejemplo, NIF 18 a NIF 15. NIF 18 a NIF 15. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, no. Creo que la dación de la NIF 15 hace que ya en Perú pongamos de una vez las cosas como son. Pongamos las cosas como son. Es decir, nosotros aquí en el Perú manejamos el devengamiento así. A, B, C, D. Manejo para bienes con esta regla. Está bien un poco antigüita porque estamos usando criterio de riesgo y control. Ahora la NIF y los contadores solo usan el control. En el caso de servicios, tomaremos el esquema NIC 11, NIC 18. Aguantan. Ya sé que la NIC 18, la NIC 18 y la NIC 11 ya no aplican, pero está la NIC 15, ¿no? Y etc. Todo un tema de investigación. Seguramente muchos colegas van a investigar hoy en día acerca de esos temas, ¿no? Seguro futuras investigaciones van a salir así. Entonces, eso se llama inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica, yo pienso, se da cuando un tema regulado estrictamente en el ámbito nacional depende de una situación internacional. Entonces, el inversionista no sabe a qué regla someterse, ¿no? Eso se llama inseguridad jurídica. Entonces, yo pienso. Entonces, no puedo dejar que una entidad en Londres regule temas tributarios. La entidad tiene que ser en Perú. Un detalle importante. Dionisio, es cierto que todas las empresas obligatoriamente el tema de la NIF, si es que hay una ley, si es que hay una norma que obliga a que todos apliquemos NIF, bienvenido. Sí, creo que hubo, Dionisio, algo para los no supervisados, sí, pero la Cámara de Comercio de Lima, dícese, juntó firmas y esa norma bajaron. Ya los supervisados, ya chao NIF, ya no auditan, ¿no? Te cambió el escenario. Porque muchas empresas auditoras ya estaban, uy, al fin tenemos cartera de clientes, ahora no. Pero eso quedó en la historia. Quedó en la historia. Y otra vez retrocedemos, ¿no? Porque ese avance de las NIF que íbamos a hacerlo, ahora retrocede. ¿Y ahora qué hacemos? Me dicen, ¿no? Bueno, ese es otro tema también a abordar. Seguramente lo voy a comentar más adelante. Entonces, y eso hace que nosotros contadores, por eso va mi comentario. Tú contador de a pie, que trabajas en una empresa que no está supervisada por la Superintendencia de Mercado y Valores, no es auditada, ¿sí? No es auditada. Yo me pregunto, mira, ¿cómo haces para trabajar el tema normativo? ¿Ya? Y acá, mira lo que yo pienso. Me dicen los colegas, disculpa Dionisio, que lo que pasa es que aplicamos la tributación, me dicen, la contabilidad tributaria, y me río pues porque no existe. Y eso me ha generado bastante controversia con muchos colegas. No existe, la contabilidad tributaria no existe. La contabilidad es una profesión, y si quieres llamarle es una ciencia, que tiene como objetivo elaborar información. Y no existe dentro del mundo tributario el objetivo, como objetivo del tema tributario, no existe como objetivo preparar información. El objetivo de las normas tributarias es proponer un conjunto de medidas para obtener recursos para el fisco que sustentan el presupuesto de una nación. Esa es la idea de tributación. Revisa política fiscal, lo que tú quieras. Entonces, ¿la contabilidad tributaria qué es? La contabilidad tributaria no te sirve para elaborar reportes, para evitar formatos,
que el diferido, no, para nada. Por eso la contabilidad tributaria yo dejo en el limbo. A mí me parece más bien, deberíamos de derecho tributario. Ah, bacán, si eres un contador que te gusta la tributación, puedes estudiar derecho tributario. Ah, excelente, yo para ello muchos colegas que son contadores y abogados y manejan la tributación muy bien, mis respetos. Ese es un escenario. Abogado, contador, tributario, mis respetos. En la parte tributaria. Pero habría que ver si es que maneja muy bien procesos como contador en la parte de información. Ese es otro tema también a tallar y ahí entra el tema de las NIF. Ah, ya, entonces cambia así, cambia así. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, Dionisio, la verdad me dejas un poco pensando porque, a ver, entonces la NIF no es que regule todo, ¿no? Claro, porque si tú comparas, por ejemplo, el tema de la parte del devengado, del artículo 57, no todo eso es NIF. No, hay muchas cosas. Pues el alquileres no es NIF. Entonces, existen algunas otras cosas. Pero esas otras cosas que tú aplicas, que tú dices que es consecuencia de la norma tributaria, no es así. Porque cuando yo te pregunto, mira, nadie se salva de esta pregunta. Y creo que más allá de decir si aplicas NIF o no, esa no es la pregunta correcta. O sea, el hecho de la defensa es no decir, tú no aplicas NIF y ahora te sientes mal, ¿no? Tú no aplicas NIF, ¿qué te decimos? Tú no aplicas NIF, tú no aplicas NIF, tú no aplicas NIF, ¿qué? Ya colega se siente mal, ¿no? No aplico NIF, qué vergüenza, ¿no? Mejor me voy a juntar con los que no aplican NIF. El mundo se divide en los que aplican NIF y los que no aplican NIF. ¿Qué hacemos? Los que aplican NIF quieren que los que no aplican, aplican. Y si te digo que la empresa no quiere invertir en eso, ¿cómo queda la cosa? Nosotros no somos dueños de la empresa, salvo que, que sea tu empresa, ¿no? Pero no somos dueños de la empresa. Quien decidirá al final es gerencia. Es gerencia, esa es la verdad. Esa es la verdad. Es gerencia quien va a tener en cuenta ese detalle. Así que tenga mucho cuidado con ello. Por ejemplo, te presento un caso muy real. Acá yendo por Huachipa, una de estas empresas industriales que quedan acá en Lima, hay personas, por ejemplo, yo me acuerdo una persona que vino desde Ayacucho, ya bueno, un empresario, emprendedor que, bueno, su empresa ya relativamente grande, me dice, ¿sabes qué? Por volumen de ingreso, lo que es 3.000 UIT, Chancay de 20 para esta persona. Me dice, Dionisio, disculpa, era cuando estaba esto de regulado las NIF obligatoriamente para la no supervisada. Mira cómo plantearle, ¿no? Porque el colega, justo, no es colega, perdón, era un empresario. Me dice, Dionisio, mira, esta empresa la he formado yo. Yo he venido de Ayacucho acá en Lima, me he sacado la mugre, ahí están mis dos hijos, y somos una sociedad anónima, mi persona con mis dos hijos. Excelente. ¿Sabes qué? No entiendo. ¿Qué le interesa a Perico? Yo entiendo que la SUNAT hay que presentarse sus declaraciones, pero ¿qué le interesa al resto? Que son chismosos, que quieren, dice, presentar información en la superintendencia. Yo no le veo ganancia, ¿no? ¿Qué hay? Ah, dos, que tiene que ser auditada. No lo sé, ¿no? Entonces, mira, a ver, explícale, pues, explícale a un empresario. Sale con el rollo de, no, a mí me dijeron que las NIF, que no, que estás mal, empresario. No, porque va a tener que desembolsar recursos. Definitivamente, un proyecto de implementación de NIF requiere el compromiso de gerencia y la asignación de presupuesto. Porque no sale así por así. Pésimo enfoque de muchos contadores cuando hablan acerca del tema de implementación de NIF, que dice un contador, sí, las NIF, hazlo tú solito, dicen, hazlo tú solito. No, bueno, claro, nosotros tenemos que saber cómo hacerlo, pero yo creo que hay dos cosas en el trabajo de implementación de NIF. Uno, que tú, Dionisio, ya llevado un programa de especialización en la universidad, de certificado, todo. Ah, bacán. Sí, me ha pasado también. Yo también llevé un programa de especialización. Claro, porque de todas maneras siempre tenemos algo que aprender. Con eso yo creo que te va a ayudar a hacer tu diagnóstico, para que ubiquemos cuáles son tus políticas, cuáles son tus procedimientos, para que tú sepas hasta dónde estás con el tema ENIF y veas la brecha con respecto al tema ENIF. Pero a mí me parece un trabajo muy, muy, muy
¿cómo se llama? Limitado el hecho, y por eso viene el tema de auditoría. La auditoría no es que está mal, sino el auditor te ayuda a pulir más, eso es la idea, ¿no? Entonces, trabajo de coach, como yo le digo, hay trabajo de coach, ¿no? Va a decirle coach, te dice, mira, has avanzado esto así, pero mira, te falta esto, esto. Ah, qué bien. Eso requiere un presupuesto. Algunos colegas pensaban, yo le he dicho al gerente que me mande por 5 meses a un programa de especialización en IF, con eso vengo llegado a la implementación. Mira, no sé si te vaya muy bien, pero si has llevado una contabilidad en la vida real, te das cuenta que eso no funciona así. Porque recuerda que tú tienes tiempo, recursos, tienes obligaciones, entonces, y añadirle el tema del ENIF como que te escuadra un poco tus labores. Bueno, salvo que te sobre tiempo en tu trabajo. Por ejemplo, te cuento en un corporativo que trabajé, todavía 16 contadoras, la contadora jefa ahí, junto a recursos humanos, hablando del cambio de plan contable, allá data por el año 2010, para cambio de plan contable, yo le sugerí, decía, hagamos, yo estaba, formaba parte del grupo, bueno, ahí me transformé un poco porque tenía que enseñar, porque puse a mi papel docente y les dije, bueno, sí, hay que hacer, papá. Entonces llegamos y estábamos todos comprometidos saliendo de la exposición, tenemos que hacer nuestro manual de cuentas. Una cosa es catálogo, otra cosa es el plan contable y otra cosa es el manual de cuentas. Hagamos el manual de cuentas. ¿Tú crees que lo hicimos? No lo hicimos. No lo hicimos. En el día a día tengo que chequear con el área, tengo que ver las operaciones, tengo que validar. Estábamos con implementación de ERP. ¿En qué momento? No se puede. Ah, otra cosa es que gerencia se comprometa, veamos los tiempos. No estoy diciendo que tampoco voy a vagar. Como trabajador tengo que rendir. Tengo un horario, tengo responsabilidades, cumplo. ¿Y cómo hacemos para llevar ese proceso de implementación? Algunas empresas cometieron un error dentro del proceso de implementación en IF. Y ahí viene otra anécdota. Le dieron esa tarea. Ahora, el contador decía, señor gerente, usted sabe que elaboro, ¿no es cierto? ¿Sabe cómo trabajo? Sí. ¿Sabe que estoy apretado de tiempo? ¿No? Sí. Y tenemos ahora por norma que adoptar NIF. ¿Qué hacemos ahora? Y muchas auditoras, no voy a decir nombres, muchas auditoras se prestaron a lo siguiente. Me acuerdo, una auditora, sociedad auditora me decía, Dionisio, ya tengo un nuevo servicio a mis clientes, sí, a tu cliente. A mi cliente le estoy prestando servicios de implementación de NIF. Aguanta un ratito, espérate. ¿Tú no eres el auditor? Sí. ¿Y también le estás haciendo el servicio de implementación? Sí. Me parece, en otros países, ese es un tema ético. Como que no puede ser juez y parte. De acá en Perú se dio así. Muchas empresas han pasado por ese proceso. Gerencia dice, no, y conozco contabilidad, dice, no, imposible, darle una carga más. Ya. Los auditores, llaman a los auditores, ¿cuánto cuesta un proceso de adopción? Limpio y lo auditan eso también. Eso pasó en el Perú, esas situaciones. Entonces, por eso hay muchas cosas en la práctica que ocurren, pues, ¿no? Entonces, por eso ahí va una pregunta que ya me adelanté incluso. Dice, ¿las NIF presentan defectos? Bueno, dentro del proceso de implementación, dentro del manejo y llevado de eso. Las normas internacionales de información financiera. Esto va a sonar un poco a, ¿cómo se llama eso? ¿Herejía? Sí, en término dogmático. Va a sonar a esto, ¿no? Porque muchos colegas se van a ofender seguramente. Se van a ofender, pues. A ver, mira, cuando nosotros hablamos de si las NIF presentan defectos, es la pregunta, o sea, ¿las NIF presentan defectos? Eso es lo que yo te pregunto, o sea, ¿tú le ves defectos a las NIF? No, Dionisio, justamente por eso, se ve que tú no sabes. Tú sabes que el Jasby todos los años trabaja proyectos, se llama mejoras anuales, ¿no, Dionisio? ¿No? ¿Has visto eso? Sí, 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 sí. Y tú sabes que el Jasby pide a nivel internacional, o no has visto el proceso de adopción en INI, no te han enseñado. Sí, sí, sí. Y el Jasby consulta, no sale una NIF así de un día para otro. Trabajo de consulta, mejores anuales, diagnóstico, un trabajo con stakeholders, como se dice. No es así, una NIF no sale así por así, Dionisio. Pero yo me pregunto, ¿aún así no presenta algunas limitaciones? Porque tratar de que un estándar internacional se ajuste a una realidad en el Perú
y en cualquier nación se hace difícil. Te pongo un ejemplo práctico básico. Te pongo un ejemplo básico, ¿ya? El tipo de cambio. Y eso pasa en el plan contable. El colega dice, Dionisio, disculpa, el asiento contable que has hecho de la venta que te vi la otra vez en YouTube, sí, ese es la venta 12-12-40-70, le has aplicado todo tipo de cambio venta publicado. Sí, ¿en qué momento, Dionisio, al ingreso le colocas tipo de cambio compra vigente? ¿En qué plano me dices? ¿Tributario o contable? Contable, Dionisio, ¿en qué momento? Porque contablemente tenemos que aplicarle al tipo de cambio. ¿Qué me estás diciendo? Que contablemente hay que aplicarle el tipo de compra vigente. ¿En qué parte de la norma contable dice que tengo que aplicar tipo de cambio compra? ¿En qué parte de la norma contable dice que tengo que aplicar venta? ¿En qué tipo de cambio venta? ¿En qué parte de la norma contable dice que tengo que aplicar un tipo de cambio compra vigente o un tipo de cambio venta publicado? ¿En qué parte de la norma dice eso? Revisa la norma internacional de contabilidad número 21, revisa el plan contable general empresarial y en ninguna parte dice eso. En ninguna parte. Es una regla tributaria. No, pero Dionisio, tú sabes que en la práctica, pues yo trabajo con préstamos y la diferencia de cambio, pues, es que ya eso llama un tema de especificidad al momento de elaborar información financiera. Y nosotros los contadores nos vemos afectados por ese tema de especificidad. Ese es el tema. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos a ver un tema de NIF, qué bonito, con sus casos prácticos. Sí, es bueno. Yo he pasado por eso también. Pero ¿sabes qué? En un programa de certificación, justamente, uno de los coordinadores nos decía, señores, estamos acá en el programa de certificación, excelente, bien. Por si acaso, les aviso, los expositores son internacionales. Qué bueno, excelente. Y tienen experiencia en diferentes países. Muy bien. Pero por favor, no le pidan preguntas acerca de asientos contables o le pidan preguntas pues, de situaciones así de empresa. ¿Por qué? Entonces dije, ¿no? Porque no te... A ver, señor, dígame el asiento de leasing. Pues cargo al activo con abono al pasivo. Es así, porque son normas internacionales. Y justamente el profesor nos dijo, ¿usted aprendió NIF? Puede enseñar NIF en México, en Colombia, en Argentina. Por ejemplo, estás viendo, el lunes 19 arranco mi taller de elaboración de estados financieros. Informes con Claudia, o si no lo puedes colocar arriba en el fanpage en CPC Dionisio Canagua y arriba está WhatsApp, a Claudia le pides los informes. Te comento, ¿qué tiene que ver eso, Dionisio? Aparte, haciendo publicidad, ¿qué tiene que ver eso? Muy sencillo. Te cuento la siguiente anécdota. De otro país, colegas de otro colegio, contadores de otro país, justamente me estaban diciendo, ¿sabe que Dionisio desarrolla ese evento? Yo me quedé pensando, ¿no? Y digo, pero aguanta, en otro país es otro plan contable. Y salvo que ellos quieran llevar activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, es decir, en función de elementos del estado financiero, yo puedo hacerlo. El lenguaje de las NIF está en función de los elementos de estados financieros que nos plantea el marco conceptual. O sea, a nivel internacional es activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Hay una gran diferencia. En el Perú trabajamos con 10 elementos. A nivel internacional, nosotros trabajamos con solamente 5. Eso se llama especificidad, ¿no? Entonces, por eso es que todavía ves algunos colegas, ¿no? Peruanos, trabajan en tema de NIF, respetable, y tú ves su asiento a 2 dígitos, con cuenta nomás. No se atreven a colocarle la divisionaria, porque no. A cuenta nomás, ¿no? La cuenta. Yo lo he hecho también algunas veces. Esas son limitaciones, porque el colega en la práctica quiere exactamente la visionaria. Es que hay un tema de especificidad que se llama. Eso también hay que tener muy, muy en cuenta, que lo comenté. Entonces, las NIF no es que presente un defecto, sino las NIF, si quieres, desde un punto de vista de regulación, las NIF, al igual que las ISO, ¿quién no conoce las ISO? Diría ahorita si estuviéramos en un evento presencial. Son las 2:33 de la noche, ya es más allá de la medianoche, 17 de julio de 2021. Vamos ahí, los sobrevivientes. Excelente, amigo. Si me estás siguiendo, ahí pondré los audífonos antes de dormir. Vamos a hablar acerca de esto. Bien, unos minutos más, ¿no? Usualmente nuestras sesiones sí hay una costumbre casi una hora. Casi es una hora o'clock, pero así siempre son las sesiones acá. Bueno, seguimos.
Entonces, bueno, volviendo al tema, las ISO son normas ISO de calidad. Yo me pregunto si en el Perú hay una entidad que te obliga a que apliques una ISO. No, tus proveedores sí. Pues necesitas para vender a tus clientes, para tener una mejor imagen. Dale, adopta una ISO. Igual pasa con las NIF. A veces el cooperante, a veces coopera, perdón, estoy pensando en entidades sin fines de lucro. A veces uno de nuestros más clientes importantes, algunos proveedores, algunos inversionistas extranjeros invierten en nuestra empresa y requieren que esté con auditoría financiera, requieren que esté bajo NIF, ¿no? Ahí va un poco el tema y la obligatoriedad del manejo, ¿no? Porque es norma internacional. Ahora, sí, en el Perú, el Consejo Normativo de Contabilidad oficializa, o no emite, oficializa las normas internacionales de información financiera. Pero tiene un contraste bastante interesante que muchos colegas todavía... La otra vez escuchaba a un colega porque dice que no entiende cómo los contadores aplican PSGA. Usted, colega, si es contador que ahora me está escuchando o que lo va a ver en diferido, y usted aplica NIF, no, bueno, Dionisio, no da vergüenza, ¿no? Más o menos, nomás me dice, no, sí que no aplico NIF, ¿no? Usted, dígame, ¿aplica NIF? Más o menos, nomás, creo que me voy a meter un cursito, ¿no? Y se metió al cursito y ahora sí aplica NIF. Sí, pero el profesor no hizo los casos que mi empresa. Ah, por eso te dije, una cosa es llevar capacitación y otra cosa es un tema de adopción de NIF. Son dos cosas distintas. Ah, ya, porque he dicho que las NIF las puedo hacer yo solito. Encontrar el diagnóstico y saber ubicar la brecha entre PSGA y NIF, eso es lo interesante. Ese es el detalle. Y saberlo cuantificar para ver si se va a revelar y bla, 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 todo el rollo demás. Ese es el detalle. Ah, Dionisio, eso no me enseñaron. Ah, bueno. Y si te lo enseñaron en otro escenario, porque nunca va a ser estrictamente bajo tu empresa. Por eso se llama proyecto de implementación, junto con un programa de capacitación, que es básico para un tema NIF. Ah, ya, ya. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Entonces, las NIF presentan defectos, no es tanto defectos, sino es un tema de especificidad. En el Perú se oficializa, pero en el Perú, si usted, por ejemplo, no aplica NIF y tiene que preparar nota a los estados financieros, usted usaría una frase que se llama PCGA. PCGA. ¿Qué es PCGA? A Dionisio, es una forma elegante de decir Peruvian GAAP. No es Peruvian GAAP. Es PCGA, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que se entiende que son las NIF, oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Hay diferencias? En el tiempo no muchas, pero sin embargo sí hubo un tiempo de diferencia cuando nosotros tuvimos una diferencia en el tiempo con respecto a la entrada en vigencia de la NIF 15. A nivel internacional, año 2018, a nivel local, 2019. Así es la verdad. Y yo no sé si en el futuro, con cambio de gobierno y todo, haya más baches. No, debe ser integrado. Dicen, no, habrá que ver qué pasa. Entonces, de diferentes ángulos, siempre van a haber temas en la práctica que hay que verlo, ¿no? Que hay que tocarlo así, ¿no? Yo pienso, porque si no, no sabemos cómo defender, cómo afrontarlo, cómo enfrentar el problema de NIF que yo quiero verlo. Ahora, Dionisio, disculpa, a propósito del PCGA, ¿de dónde sacas eso? De la Ley General de Sociedades. En la Ley General de Sociedades dice que para preparar y presentar información financiera se requieren los PCGA y normas locales. Eso es lo que nadie habla. Todos nos concentramos tanto en la NIF, pero no se olvidan que la Ley General de Sociedades habla de PCGA y normas locales. Sí, una entidad en el Perú puede decirte que tú elabores información de determinado estándar. Pasa, por ejemplo, en los bancos, pasa en el Estado, ¿sí? SBS regula normas contables en algunos aspectos. Y en aquellos aspectos que no son regulados por una norma específica en Perú, dale, puede entrar las NIF. Totalmente de acuerdo. Es un tema de especificidad. Ah, Dionisio, justo haciendo un poco de historia, otro colega me decía, Dionisio, ya no aplico a USGAP. No, es que en ese año, en el 1998, como sale PCGA, el Consejo Normativo de Contabilidad dice, aguanta, hay que ponerle el parche. Entiéndase, o sea, mira, el Consejo Normativo de Contabilidad interpretó la Ley General de Sociedades. Yo no soy abogado, no sé si jurídicamente sea válido, pero nosotros los contadores, pues sustento de nuestro trabajo, apoyamos
la resolución 13 del año 98 del Consejo Normativo de Contabilidad. Nos callamos. Dice, ¿sabes qué? Consejo Normativo de Contabilidad salió esa resolución. Claro, ahí decía, cuando dice PCGA, la Ley General de Sociedades, eso significa que son normas internacionales de contabilidad, porque en esa época solo había NIC. Y en los aspectos que, continuando con la lectura de esa famosa resolución, y en los aspectos que no regula las NIC, aplíquese principios de contabilidad general, principios de Estados Unidos, de contabilidad, el USGAP, ¿no? Principios de contabilidad de Estados Unidos, USGAP. Ya. Dionisio, la otra vez me llegó un comentario ahí en los videos. Dionisio, ya no se aplica USGAP, te has equivocado, jajaja. Tiene razón, ya no se aplica USGAP. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando entra en vigencia la NIC 8, con el NIC 8, la NIC 8 contempla un tratamiento para aquellos escenarios en los cuales no se puede aplicar NIF. Sí, la NIC 8 plantea ese escenario, ausencia de NIF. ¿Y cómo sería? Pues habría que evaluar el diseño de una política, de un procedimiento contable, en lo posible que esté alineado con lo que dice el marco conceptual. Y si no calza con el marco conceptual, pues con una norma que sea algo similar. Esa es la idea. Ya no sabía eso. Disculpa, ¿pueden enseñarme eso? Sí, claro, yo pienso que eso deberíamos manejarlo nosotros, ¿no? Qué interesante, ¿no? Usted no aplica NIF, ¿no? No, porque no le alcanza este tema. Sí, entonces, ¿cómo haría yo para adecuar esto? Porque ya no aplicó normas de Estados Unidos. Para nada, las USCAP. Ahora, hay que recordar que hoy en día las normas internacionales de información financiera cada vez son más voluminosas, porque la idea es que haya un empate con las normas de Estados Unidos, y ya hay una suerte de convergencia, que no es un procedimiento de ahora reciente, sino se está dando a lo largo de los años. Entonces, eso de USGAP o normas de Estados Unidos, ahí están como parámetro de referencia. Ahora, si tú ves exposición de motivos, fundamento de conclusiones de las NIF, vas viendo cada vez que las NIF van ahí tratando de empatar en muchos aspectos con normas de Estados Unidos. Pero si tú ya no tienes un tratamiento específico en NIF, no te vas a ir a USGAP, sino te vas a ver marco conceptual. Y eso obliga a que revisemos marco conceptual. Y todo ese tema que nosotros hablamos más allá de las NIF, también implica un problema desde la perspectiva del usuario, que creo que es el problema más álgido. El problema más álgido no es una situación, muchos dicen, es que los contadores se apegan mucho a la tributación y les va altamente aplicar NIF. No sabemos cómo cambiar ese chip. No, el tema no es ese. El tema es de que la tributación, la norma tributaria, no dicta políticas y procedimientos contables. No lo hay. Dionisio, ¿cómo es esto? A ver, por ejemplo, te digo, yo deprecio de acuerdo a las tasas máximas que establece el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Eso no es, tú mismo me dices, dice tasa máxima. Y método lineal de Yapa. Método lineal. Pero las normas contables no dicen eso. Creo que te estás enfrentando a una estimación. Y esa estimación tiene que revisarse. Y con el COVID, sí, la depreciación cada 31 de diciembre, las estimaciones contables al cierre tienen que evaluarse constantemente. No, yo lo hago nomás de frente, nomás, le aplico 20% y ya está. La norma contable no dice eso. Entonces, ¿sabes lo que pasa? No es que la contabilidad sea tributarizada. Es por eso que muchos colegas, la gran mayoría de colegas, yo creo en contadores siempre, exalumnos míos también. No, claro que la contabilidad tributaria. No, no existe. Porque, por ejemplo, en el caso de la depreciación, me dice, no, pero por supuesto, están aplicando las tasas máximas y con eso contabilizan. Me dice. En primer lugar, la norma de renta no dice aplíquese tasa máxima. Lo que dice el contribuyente, tiene hasta esta tasa. Ahora, eso no es una política contable. Pero el contador aplica de frente al máximo. Pero ¿cuál es el asidero? Por eso yo digo usualmente cuando hay una contabilidad tributaria y que dices que la norma tributaria estás aplicándola, yo más bien creo que es una anarquía contable. Yo le llamo eso anarquía contable, porque no me estás aplicando ninguna norma. Y eso es peor. Porque si tú me dices que no aplicas NIF,
y me dices que aplicas la norma tributaria, yo te voy a decir en qué parte de la norma tributaria me dice que deprecia así. Por ejemplo, el tema de la tasa. Pero dice acá, ahí dice máximo. No dice que debo depreciar así, dice tasa máxima. Ah, es que yo le aplico para la máxima, pero la norma dice máxima, dice salvo el caso, por ejemplo, que es bastante discutible, de la tasa del 5% para edificaciones. Bueno, ese es otro tema a discutir también, ¿no? Ahí sí. Entonces, ese es el problema del usuario. Por eso yo creo que más bien en contabilidad nosotros nos encontramos en un escenario que se llama la anarquía contable. O sea, yo digo, tú aplicas NIF o aplicas no tienes normas. O sea, estás con normas o estás sin normas. No hay otro escenario. Pero justificar una anarquía con lo tributario es difícil. O sea, no me puedes. Y empieza a caerse las cosas. Empieza a caerse las cosas. Por ejemplo, me dice, Dionisio, sí, voy a contabilizar una merma. Una merma. Sí, sí, porque tributariamente dice un informe. Ya, es una formalidad. Ya, pero la merma, pues, la merma. Si te refieres a una diferencia de inventario, perfecto. Hay que trabajar esa diferencia de inventario. Habría que ver si esa diferencia de inventario, esa merma, está dentro de un proceso productivo, no es lo mismo dentro de un proceso productivo que una merma, por ejemplo, de una mercadería o de un producto terminado. El tratamiento es totalmente distinto. En algunos casos afecta a costo unitario, en otros casos sí, efectivamente hay que reconocerlo. Pero no es, por ejemplo, ajuste a costo de ventas como dice el plan contable. Ah, no, pero en plan contable, yo he visto que dice la 69. No, es que una cosa es registro y otra cosa es presentación. Ese es otro tema también a discutir, el manejo contable. El proceso contable implica dos etapas y no las reglas en contabilidad no aplican de la misma manera. ¿Tú crees que es un solo escenario? No. Tienes preparación y presentación. Y preparación es lo que tú viste en plan contable. La mayoría de contadores dale duro a preparación, pero no a presentación. No hay trabajo de presentación. No hay, repito, no hay trabajo de presentación. Sobre todo si no ha pasado por un proceso de adopción de NIF, no hay trabajo de presentación. Esa es una tarea pendiente que muchos contadores Dionisio, no trabajo de presentación. No, que yo solamente presento balance general y estado de ganancias y pérdidas. No, tiene que trabajo de presentación. Que hay más allá de balance y compra. No, mi sistema yo he comprado y mi sistema saca solito estado financiero y ya está. Ningún software te saca temas de presentación. Pero sí, claro, acá saca con sus notas a los estados financieros bajo NIF. No existe eso, porque nunca se va a poder automatizar eso. Porque temas normativos requieren interpretación, requieren análisis para cuadrar a una situación. Y eso no lo puede hacer un robot, un sistema, lo más que quieras. Porque tú sabes que constantemente el escenario de manejo de negocios cambia. Entonces, por eso me decían, un robot te va a sustituir, ningún robot te va a sustituir, eso es imposible. Entonces, por eso yo le llamo. El fondo de las NIF es un tema de usuario. No basta con llevar un cursito, un programa, ¿no? Ya sabes, unos casos prácticos. Dice. A veces cuando uno lleva NIF se emociona con los casos prácticos, pero nunca los va a llevar. Porque yo digo, muchos colegas, yo digo, se esfuerzan en aprender valor razonable, pero nunca en su vida van a aplicar valor razonable. ¿Qué tiene que pasar para que aplique valor razonable? Cuando sabemos que a veces son tratamientos optativos. ¿Tú crees que todas las NIF al 100% tienes que aplicar? Las mismas NIF dicen no necesariamente. Hay algunas que sí aplican para entidades que pues presentan información para entidades como la SMB, como la bolsa. ¿No? Entonces son tareas pendientes que tenemos que tener en cuenta. Entonces siempre hay que tener un punto de vista, yo creo, bastante realista acerca de las NIF. ¿No? Y siempre yo digo, a mí me gustaría que alguien diga, pues, en qué se equivoca en las NIF. Sería más interesante aprender, ¿no? Me equivoqué en las NIF. ¿O por qué yo veo una limitación al NIF? Yo creo que ahí debes, donde el 100% de manejo al NIF. Porque si crees que la NIF es perfecta, no. Hay que saberla entender, la NIF. Ese también es otro trabajo. O sea, en un caso práctico no te aterriza. Si no sabes, por ejemplo, trabajar, mira, te esquematizo rapidito. Te esquematizo rapidito el esquema de manejo, valga la redundancia, de evaluación para ver cómo estás en tema de NIF. Y con respecto a lo que tú manejas. O sea, tienes el proceso contable, eso implica preparación y presentación. En la etapa de preparación implica reconocimiento y medición. Nunca he hecho. Yo meto la factura, todo al software y ya saca. Claro, reconocimiento y medición, tienes que tener las reglas claras. Y del otro lado,
los saldos y las revelaciones. Y hay reclasificaciones en los dos mundos. ¿Cómo estás en eso? Nada. No, por suerte no aplico NIF. No, eso no es un escenario NIF. El plan contable nos da algunas reglas de reclasificación. Las conoces, me imagino, ¿no? Esa es la tarea pendiente. ¿Ok? ¿Te has dado cuenta? Hay algo más allá de las NIF. Siempre va a haber algo más allá. Por un tema de especificidad. Recuerda, marco conceptual, normas internacionales de información financiera, plan contable. Tienen un vínculo, pero también hay que saber reconocer la especificidad de los mismos. Y eso te va a dar un mejor manejo normativo para el día a día que tú realizas tus operaciones. Y en el día a día tienes que saber diseñar políticas y procedimientos. Eso, si no lo tienes claro, aún así, eso no es necesario con NIF. Si no tienes claro ello, no avanzaste para ningún lado. Lamentablemente, eso de yo manejo mi software y de frente digito las operaciones y ya salió. Tienes que diseñar políticas, procedimientos y como consecuencia de ello ya se automatiza el proceso. Ese es el detalle importante. Recuerda esa situación. ¿Ok? 1 hora y 1 minuto. Acá me van a colgar, me dicen, porque ya me pasé la hora. Pero no, usualmente estamos así trabajando. Ha sido un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Espero que les haya servido la sesión. Como siempre, lo pueden ver en diferido en nuestro canal de YouTube y también en redes sociales que seguramente la van a difundir el día de mañana. ¿Ok? Esta sesión, si te pareció interesante, le puede ayudar a alguno de tus colegas, tus amigos, puedes apoyar compartiendo la sesión o también dándonos like. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos más adelante. Como siempre, todos los días o más nos tratamos frecuentemente de estar publicando en el canal. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima.